básicas de soldadura. La soldadura es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas, normalmente por fusión. Esta fusión puede ser de los mismos materiales o también puede ser aportando material de otras piezas. En nuestro caso, los dos tipos más frecuentes de soldadura serán la soldadura por arco, para soldar en hierro, y la soldadura de estaño para soldar pequeños componentes electrónicos. Como veis en los esquemas que os hemos adjuntado a la izquierda, veis cómo se produce una soldadura por arco. La parte inferior sería las piezas a unir, y pues veis también cómo el electrodo, que está formado por un alma y un revestimiento, genera esa chispa que genera un arco, que es el que al final funde las ambas piezas de hierro y el electrodo para unirlas. A la derecha veis una máquina de soldar tipo inverter. Normalmente son todas iguales, tienen un cable de masa que termina en una pinza y un cable para la pinza donde ponemos el electrodo. Tiene normalmente muy pocas regulaciones, básicamente un interruptor de corte de corriente y de encendido, y un potenciómetro donde regula los amperios para la potencia que vamos a generar en ese arco que genera la soldadura. A la derecha tenéis un soldador de estaño. Vemos cómo se está preestañando un cable antes de soldarlo, y bueno, la aportación del estaño. Bueno, la definición básica sería que si dos conductores de un circuito se tocan con una diferencia de potencial, se produce un cortocircuito que al mismo tiempo, al separarlos, produce una chispa. Esto es lo que denominamos arco voltaico. Para poder generar un arco voltaico lo suficientemente potente como para poder fundir al hierro, debemos de obtener en torno a unos 4000 grados centígrados. Veis un esquema en la parte inferior donde en una parte tenéis la pinza de la masa que está cogida al objeto, y en la otra parte pues tenéis el cable de la pinza con el electrodo, y que provoca ese arco voltaico para fundir las piezas y el electrodo y poder soldarlas y unirlas. La soldadura por arco voltaico en principio no representa ningún peligro si se es consciente de los riesgos que esta actividad genera y se toman las precauciones necesarias. El arco eléctrico emite rayos ultravioleta, al final como los rayos del sol, y rayos infrarrojos que generan calor. Por lo tanto, es imprescindible protegernos en la totalidad de la cara y los ojos cuando soldemos utilizaremos una careta provista de un cristal filtrante especial para los ojos que nos permite ver la lanza de la llama y poder soldar. Y bueno, en principio también el humo que produce no es nocivo, no obstante, el soldar piezas pintadas sí pueden serlo, y siempre es recomendable soldar en lugares donde exista ventilación. También es muy importante conocer las medidas de los materiales a soldar y sus prestaciones, para saber hasta dónde podemos llegar, cuáles son las variedades de perfiles y sus grosores, y cuáles las intensidades de corriente a las que vamos a someterla. Asimismo, deberemos ajustar la máquina soldadora para regular la separación entre el electrodo y las piezas, así como la velocidad cuando vamos soldando. A la izquierda, en la parte inferior, veis un tubo laminado en frío, que son tubos con los que se construyen y se fabrican normalmente las puertas metálicas de hierro. Una pletina en el centro, normalmente el grosor es superior al del laminado, desde 4 milímetros, 6, 8, 10 en adelante. Y a la derecha pues veis una viga, una IPN, donde el grosor pues ya bastante considerable, y hablamos de grosores superiores a los 10 milímetros. Los materiales que más utilizaremos serán probablemente los perfiles laminados en frío y en caliente. Electrodos normalmente de 2,5 y de 3,25 de grosor para intensidades del orden
de 90 hasta 120 amperios aproximadamente. El posicionamiento correcto del electrodo a soldar nos vendrá dado por la situación de las piezas a soldar. Nunca pues se dan dos formas iguales porque no solemos soldar en un banco de trabajo, sino que soldamos normalmente en la calle y hay que adaptarse un poco a las situaciones. No obstante, siempre hay unas pautas para seguir. Por ejemplo, la separación entre el electrodo y la pieza debe siempre encontrarse entre los 2 y 4 milímetros. Verdaderamente suele estar bastante cerca el electrodo de la parte que vamos a soldar. Y bueno, la velocidad de movimiento es la normal de avance conforme el electrodo se funde. El electrodo se pone normalmente inclinado hacia la parte que se está soldando y conforme se va fundiendo pues prácticamente va cayendo y eso indica pues la velocidad correcta con la que debemos de soldar. Normalmente es bastante lento. Bueno, pues como decía, el avance conforme el electrodo se funde y produce un movimiento natural, incluso a veces un poco más lento, pues para aplicar un poco más de material, provocamos que no vaya tan rápido. Y entonces el electrodo debe moverse un poco también hacia ambos lados, derecha e izquierda, lentamente y muy poco, no más de 2-3 milímetros. Siempre que podamos, al mismo tiempo que soldamos, intentaremos apoyar el brazo en una superficie fija, de manera que esto nos dé pues, una cierta estabilidad. Aporta una mayor estabilidad y continuidad al soldar. También es importante en las soldaduras con materiales macizos, con piezas tubulares, el apoyarnos ligeramente sobre la pieza que tiene más material, sobre la pieza de macizo, para que las paredes de los tubulares no pierdan material al fundir y no nos generen esos agujeros que a veces podemos encontrar. A veces por inexperiencia haremos agujeros en perfiles tubulares, tal vez por un exceso de potencia en la máquina, ponemos la potencia muy por encima de lo que necesitamos, o por exceso de calor en el mismo punto, o por el tubo. Hay veces que el tubo oxidado por fuera no se ve, pero por dentro está oxidado, y esto ocasiona que cuando vas a soldar pues hace un agujero, ¿no? En estos casos hay que tener especial cuidado y el único modo de intentar reparar un agujero sería aportar un poco de material extra con otro electrodo a la zona o cualquier otro material fundible, a lo mejor una varilla de hierro. Del mismo modo, es sumamente importante soldar las piezas por todo el perímetro, ya que nuestros trabajos siempre están expuestos a movimientos y fuerzas en varias direcciones. A la izquierda en la imagen veis cómo se ha ocasionado un agujero que después cuesta bastante cerrarlo. Y a la derecha pues veis una unión entre dos metales, que es la que procederemos a unir a través de la soldadura. Y aquí, cuando los perfiles son laminados en frío, pues es donde hay que tener cuidado, porque se ocasionan agujeros y cuesta mucho, como os he dicho. Lo normal es que si os hace algún agujero, vayáis haciendo un cordón en varias fases, poco a poco, o dando puntadas, para que no hagamos este agujero. A la derecha veis una soldadura con MIG, que es diferente, donde se aporta material. En este caso están soldando acero inoxidable, se genera un arco y la aportación de material se hace con una varilla, de otro modo. Una vez realizadas todas estas acciones, comprobaremos el estado de la soldadura, retirando la costra superior negra, que se denomina escoria, y comprobando que el aspecto sea uniforme, sin poros y de un color plateado. Si la escoria no se despegara por sí sola del cordón y el aspecto de la soldadura es más bien de color negro, oscuro, se debe a una intensidad exagerada por encima de lo que necesitamos. Si por el contrario el haz de luz es verde, no es intensa y la tendencia del electrodo es a unirse y pegarse al metal, es que la intensidad es escasa. A la izquierda veis cómo la soldadura se ve bastante fea, donde hay puntos y cordones que no son uniformes. Probablemente se deba a que la potencia a la que hemos elegido al soldar sea muy baja y entonces se está constantemente uniendo y no funde el material lo suficientemente. A la derecha veis una soldadura que está correctamente realizada, donde la escoria prácticamente es alta y el cordón pues tiene un color plateado, ¿no?
A la derecha, por el contrario, es una soldadura que está bien realizada, pero que podemos intuir por el color de la soldadura que se ha utilizado un poco más de potencia de la que sería necesaria. Se ven unos tonos negros y a la hora de quitar la escoria es necesario pues darle con un cincel porque no está correctamente realizada. Los perfiles que os comentaba antes, laminados, también los hay en caliente. Son de aspecto vasto, inacabado y esquinas redondeadas, proceden de la fundición del hierro. Existen muchas formas y son más fáciles de soldar, ya que son perfiles más sólidos. No existen problemas de fundir en exceso, ya que su grosor suele ser considerable. Son materiales que se utilizan normalmente para las pletinas, redondos, cuadrados, ángulos, simple T, doble T, IPN y UPN. Abajo tenéis un esquema, como se denomina, y normalmente el grosor suele ser bastante ancho y si os fijáis, las esquinas son normalmente redondeadas. En cambio, los perfiles laminados en frío poseen un aspecto mucho más acabado, un aspecto pulido, se elaboran a partir de una chapa plegada y el grosor de su pared se sitúa entre los 0,8 y 10 milímetros normalmente. Son muy utilizados en la construcción de puertas para garajes, ya que son más ligeros y ofrecen una buena resistencia mecánica. Normalmente la forma que se adopta pues suelen ser tubos cuadrados, tubos redondos, ángulos, cercos, hojas para hacer puertas y pilastras. En muchos casos, a la hora de soldar fijaciones sobre estos perfiles, será recomendable reforzar con placas o pletinas los soportes que ejerzan fuerza. Sobre todo y en particular los brazos para las puertas abatibles, ya sean hidráulicos o mecánicos, siempre se reforzarán en la zona de la soldadura si fuese un perfil tubular. Lo que queremos decir con esto es que cuando tienes un tubo como el que ves en la imagen y tienes que soldar la cogida delantera que va en la hoja de un motor, no hacerlo directamente porque al ser más bien fino el tubo, probablemente con la tracción y la fuerza del motor y la resistencia al viento acabe por romper. Con lo cual lo que se aconseja y lo que siempre tenéis que hacer es soldar primero una pletina de un grosor de 5 centímetros por 10, soldar la primera a esta base y después la cogida del motor a la pletina para que tenga una base mayor y sea más fuerte y duradero. Bueno, hace algunos años las máquinas de soldar por arco voltaico eran muy pesadas y necesitaban una toma de corriente con bastante potencia. No se podía conectar en cualquier sitio porque saltaba la electricidad. A día de hoy, pues ya no son tan pesadas como eran antes las máquinas, son muy ligeras y se pueden conectar normalmente a una toma de corriente de fuerza básica, las que hay en las casas de fuerza, que suelen ser 16 amperes, o las que puedes encontrar en prácticamente cualquier vivienda. Es sumamente importante utilizar las correspondientes caretas especiales para soldadura, así como unas protecciones tanto para las manos como para los ojos con guantes y gafas. A continuación pues haremos una formación en el taller y os colgaremos aquí el vídeo. Luego es importante saber utilizar las amoladoras, que son estas máquinas que utilizamos tanto para cortar como para repasar. También son conocidas como radiales, son máquinas muy utilizadas para trabajar con el hierro, también que en la construcción. Habitualmente encontraréis dos tamaños. La que es de la de mayor tamaño suele tener un disco que tiene 230 milímetros y una menor que suele tener en torno a 125 milímetros. En ambos casos son máquinas muy peligrosas y se requiere tener mucha atención al utilizarlas. Fundamentalmente utilizar siempre las gafas de protección para evitar que los restos de corte o repases se claven en vuestros ojos. Es un accidente muy habitual. Y sobre todo que siempre tenga el mango donde cogemos con la mano izquierda con fuerza y detrás donde tiene el interruptor de arranque que lo cogemos con la mano derecha. También realizaremos un vídeo para que veáis cómo se hace y una práctica en el taller.
Bueno, el taladro de mano pues probablemente es la herramienta que más utilizamos, tanto para fijar los motores como para hacer reparaciones. El taladro es una herramienta fundamental. Cada material que tengáis que perforar necesita una broca diferente. Las más habituales son las de pared, la de madera o la de hierro. Importante siempre soportar la máquina con fuerza al trabajar con ella y regular la velocidad en función del diámetro, evitando siempre las velocidades extremas. Es recomendable utilizar siempre guantes y gafas para evitar accidentes. Siempre que tengáis que hacer un taladro de dimensiones importantes, lo normal es empezar con una broca más pequeña, ir saltando de 2 o de 3 milímetros en adelante para evitar de que queméis la broca o que la rompáis o quemáis el taladro. Bueno, la soldadura con estaño. Muchas veces nos vamos a encontrar piezas o componentes electrónicos que acaban rompiendo la soldadura por diferentes motivos, ¿no? Normalmente suele ser las vibraciones de los motores cuando está en movimiento o por golpes. Por ello es fundamental saber soldar una pieza de cobre con estaño. Normalmente suele ser placas electrónicas a un cable de cobre o un componente como puede ser un relé o cualquier otro rectificador de corriente, cualquier otro tipo de componente. La soldadura al estaño se conoce también como soldadura heterogénea, ya que son dos materiales distintos y permite unir piezas metálicas sin fundirlas. Lo más importante de esta soldadura es el bajo grado de temperatura a aplicar, que suele ser en torno a unos 180 a 250 grados. La técnica pues es bastante fácil y sencilla, tan solo hay que tener en cuenta una serie de puntos a realizar. El primero, siempre es fundamental, limpiar la zona a soldar con una lija fina de óxido y de las impurezas que pueda tener. Verifiquemos con la punta del soldador que esté limpia. Siempre es importante que el soldador esté limpio. Si no está limpio, pues lo normal es limpiarlo suavemente con un cepillo de alambre, pero con cuidado de no desprender el recubrimiento cromado que posee, que es la protección para no adherirse al soldador. Si quitamos esta protección, pues el estaño, en vez de unirse a la pieza que queremos soldar, se une al soldador y es mucho más difícil. Esperar a que el soldador adquiera su temperatura, alrededor de 1 o 2 minutos, dependiendo del soldador. Importante pestañear las partes a soldar. Cuando vas a soldar un cable de acero, un cable de cobre con otro, o un cable de cobre a una placa electrónica, es importante limpiarla con una crema donde se unta al cable de acero o a la pieza y pasarle el soldador. Veréis cómo prácticamente se desintegra, pero eso hace que se une y limpie de impureza. Y después unimos las piezas y aplicamos el calor suficiente para fundir el estaño de ambas piezas. Si es necesario, aportaremos material extra, que en la mayoría de los casos no suele ser necesario. Si lo prestañeas bien, pues cuando unes las dos piezas se va a unir el estaño y va a quedar bastante fuerte. Recordar también que pues un soldador es necesario una potencia entre 15 vatios a 30 vatios, es más que suficiente para soldar los componentes que utilizamos. El aspecto de la soldadura, si es bueno, debe ser de color plateado brillante y con una buena resistencia mecánica. Si tira de los cables o tira de la pieza, debe estar adherido con fuerza. Y bueno, ¿cómo desoldar las piezas unidas en caso de que la tengáis que desoldar por cualquier motivo? Pues bueno, se utiliza una herramienta que se denomina chupón para retirar el estaño de la superficie que deseemos desoldar. Se carga el chupón, que es como una jeringuilla, y se asegura tiene un enclavamiento en la parte trasera. Aplicamos calor suficiente para fundir el estaño de la soldadura y una vez que esté fundido con el estaño colocaremos el chupón encima y lo descargaremos con un pulsador que tiene, retirando así el estaño del material y separando las piezas. Los utensilios para soldar normalmente para estaño son bien sencillos. Normalmente tienes el soldador, que lo tienes en la parte izquierda superior, un apoyo, una chapa que se pone pues, para evitar que queme donde estés trabajando, la zona de trabajo, la crema o la pasta para soldar, el estaño, que es importante que tenga un alto
un porcentaje en plata para que se suelde con mayor facilidad. En la imagen del centro tienes un chupón, como decía, que es tipo jeringuilla. A la derecha la piedra pómez, donde podéis ver cómo se limpia la punta con mucha delicadeza, no hace falta presionar fuerte. Y bueno, arriba pues ya veis cómo se suelda, aportando un poco de estaño al soldador, y si está correctamente unidas las piezas y se la ha hecho el procedimiento de unir y más, pues prácticamente el estaño se pega a la pieza a soldar. Os colgaremos más adelante un vídeo con la soldadura con estaño.